Algo raro está pasando frente a nuestros ojos, y casi nadie lo está contando como lo que realmente es. Un cambio de poder silencioso, incómodo, y para Washington, profundamente humillante. Durante décadas, México fue tratado como el país al que se le habla con amenazas, con condiciones, con ese tono de tú obedeces y punto. Y de pronto, esa película dejó de funcionar. No porque México haya gritado más fuerte, no porque haya salido a provocar, sino porque, cuando llegaron las presiones reales, México respondió con la única cosa que rompe el guión de un abusador: calma, firmeza y resultados. Y si no entiendes lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y México, te vas a perder el momento exacto en que la relación más importante de América cambió para siempre. Porque una cosa es lo que se dice en televisión, y otra muy distinta es lo que dicen los números cuando nadie está mirando. Y hoy, los números cuentan una historia que contradice por completo el relato que Trump lleva años vendiendo. Trump puede repetir en entrevistas y mítines que México está fuera de control, que los criminales mandan, que Estados Unidos tendrá que hacer algo. Puede insinuar cosas que suenan a intervención. Puede subir la temperatura cada semana para mantener a su base encendida. Pero hay un detalle que lo delata. Cuando un líder amenaza tanto, es porque siente que ya no tiene el control. Y eso es exactamente lo que se está notando. La parte más importante de esta historia no es un discurso. Es el lugar desde donde se manda el mensaje. En vez de encerrarse en la capital, Claudia Sheinbaum ha insistido en algo que suena simple, pero es un cambio radical de postura. Cooperación, sí; sumisión, no. Y lo repite en actos públicos, mirando hacia la frontera, como si estuviera recordándole a Washington una verdad básica que a veces se les olvida. México no es un proyecto de Estados Unidos, no es un estado satélite, no es una extensión administrativa de la Casa Blanca. Es un país con intereses propios, con líneas rojas, y con una economía que hoy, le guste o no le guste a Trump, se volvió indispensable para la economía estadounidense. Y aquí es donde empieza la parte que realmente molesta en Washington, porque si tú pones la lupa en el comercio real, en la cadena real, en lo que se mueve cada día por tierra, por puertos, por aduanas, descubres algo brutal. Estados Unidos ya no está usando a México, está dependiendo de México. En 2024, el comercio de bienes entre Estados Unidos y México rondó los $840,000 millones. Y en 2025, incluso antes de que se terminara de cerrar el año completo, las cifras ya iban a un ritmo gigantesco. ¿Qué significa eso en lenguaje simple? Que mientras en televisión se grita y se amenaza, en la vida real las fábricas, los camiones, las plantas y los supermercados están cada vez más amarrados a México. Y ese detalle cambia todo, porque le quita a Trump su arma favorita: el miedo. Las amenazas funcionan cuando el otro lado piensa que no tiene opciones. Pero México, hoy, tiene algo que antes no tenía con esta fuerza: peso económico. Un peso que se ve en el flujo comercial, en la inversión y en el comportamiento de la moneda. Y cuando una economía se vuelve central para tu propia economía, ya no es tan fácil tratarla como si fuera el patio trasero. Ahora, quiero que pienses en esto con cabeza fría. Trump prometió que iba a doblar a México con aranceles, con presión migratoria, con la idea de que si México no hacía lo que Estados Unidos quería, entonces México pagaría. Ese era el libreto. Pero en 2025, un medio financiero como The Wall Street Journal publicó un dato que deja en ridículo esa narrativa. A pesar de un ambiente de aranceles y presión, las exportaciones manufactureras de México hacia Estados Unidos subieron con fuerza, cerca de 9% entre enero y noviembre. O sea, el supuesto país castigado terminó creciendo. El supuesto país arrinconado terminó ganando terreno. Y cuando eso pasa, no es solo una cifra, es un mensaje. Porque el mundo lee esas señales. Las empresas no votan con discursos, votan con dinero. Y cuando tú ves lo que ha ocurrido con la inversión extranjera en México, entiendes por qué esta historia es tan grande. En 2025, México marcó un récord histórico de inversión extranjera directa
En los primeros 3 trimestres, alrededor de $41,000 millones, con un salto importante frente al año anterior. Y lo más revelador no es solo el número total, es lo que sugiere que, en medio de ruido político, las compañías globales miraron a México y dijeron, aquí hay algo que nos conviene. Esto no salió de la nada. La pandemia dejó una lección amarga. Depender de una sola fábrica al otro lado del mundo puede destruir tu negocio. Después vinieron tensiones geopolíticas, costos, riesgos, y algo que se volvió obsesión para las grandes empresas: acercar la producción. A eso le llaman nearshoring. Pero la palabra suena técnica. La realidad es simple. Pon la fábrica más cerca del cliente, y el cliente más grande del mundo está al norte de México. Entonces, cuando las empresas empezaron a mover piezas, México se convirtió en la opción más lógica. Cercanía, tratados, infraestructura industrial, mano de obra y cadenas ya montadas desde hace décadas. Y ahí es donde Trump se enfurece, porque hay algo que no puede cambiar: la geografía. Puedes amenazar lo que quieras, pero no puedes mover a México. No puedes borrar los puentes. No puedes desinventar los corredores industriales. No puedes apagar de un día para otro lo que tardó 30 años en integrarse. Y por eso, cada vez que Trump habla del TMEC como si fuera un botón que se puede apagar, los analistas se ríen por dentro. No porque el tratado sea intocable, sino porque la integración real no está en el papel. Está en los tornillos, en los cables, en las autopartes, en las líneas de ensamblaje, en los contratos y en los inventarios. Y aquí viene una de las partes más incómodas para Washington. Cuando Estados Unidos amenaza con aranceles a México, no solo amenaza a México, amenaza a empresas estadounidenses que dependen de componentes mexicanos. Amenaza a consumidores estadounidenses que terminan pagando más. Amenaza a estados fronterizos que viven de ese flujo. Amenaza a la propia estabilidad de su cadena de suministro. Entonces, esas amenazas tienen un límite, y ese límite no lo pone la buena voluntad, lo pone la realidad económica. Por eso, mientras Trump eleva el tono, México ha hecho algo mucho más inteligente: no caer en la provocación, no entrar al juego de insulto contra insulto, no convertir esto en un circo de frases virales. En lugar de eso, México ha apostado por algo que, aunque suene menos espectacular, es mucho más poderoso: mostrar control institucional, mostrar que puede cooperar en seguridad sin entregar soberanía, mostrar que puede tomar decisiones económicas sin pedir permiso, y sobre todo, mostrar que no tiembla cuando le gritan. Un ejemplo clarísimo es lo que está pasando dentro del propio Estados Unidos. Cuando en Washington se empieza a hablar de acciones unilaterales, de hacer algo sin coordinación, aparecen inmediatamente los frenos internos. En enero de 2026, congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio advirtiendo que una acción militar unilateral en México sería desastrosa, y además empujaron una propuesta llamada No Unauthorized War in Mexico Act, para impedir que se use dinero público en una guerra no autorizada en territorio mexicano. Esto es clave porque te revela lo que está ocurriendo detrás del telón. Dentro de Estados Unidos hay sectores que entienden que México no es un escenario simple, que una locura así tendría consecuencias económicas, políticas y sociales enormes, y que además rompería una relación que ya es vital para su propia economía. Entonces, fíjate cómo se ve el tablero. Trump aprieta con narrativa y amenaza. México responde con firmeza y con una estrategia que no busca ganar el debate, sino ganar la realidad. Y la realidad hoy se mide en 3 cosas: comercio, inversión y confianza. Ahora hablemos de la tercera, porque aquí la historia se vuelve todavía más reveladora: la moneda. En enero de 2026, el peso mexicano llegó a fortalecerse por debajo de 17.5 por dólar, su mejor nivel desde 2024, y arrancó el año como una de las monedas emergentes más fuertes
mientras el dólar mostraba debilidad. Esto es un golpe psicológico enorme, porque destruye el cuento de México se va a derrumbar. El mercado, con todo su cinismo, está diciendo lo contrario. México está aguantando y el dólar no está tan sólido como antes. Incluso bancos y análisis de alto nivel han hablado de un dólar con más presión a la baja en la primera mitad de 2026 antes de una posible recuperación más adelante. Y cuando el dólar se debilita, los países que se ven estables se vuelven imanes de capital. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si el caos no está en México? ¿Y si el caos está en Washington? Porque cuando tú miras la percepción global, hay un patrón. Los países y las empresas buscan previsibilidad. Y cuando una potencia se vuelve errática, cuando amenaza a todos, cuando convierte cada semana en una crisis distinta, pierde un activo invisible pero fundamental: credibilidad. Y cuando esa credibilidad cae, el espacio se abre para que otros ganen influencia. Esto explica por qué México se ha vuelto tan atractivo en esta etapa. No porque sea perfecto, no porque no tenga retos enormes, sino porque, comparado con un Washington que parece vivir en campaña eterna, México ofrece algo que vale oro para inversionistas: continuidad industrial, cercanía y una relación comercial que, aunque tensa en el discurso, sigue funcionando en el terreno. Y ahora quiero que veas el truco más inteligente de México en todo esto. Sheinbaum no está tratando de humillar a Trump. No está tratando de darle un golpe mediático. Está haciendo algo más estratégico. Está dejando que Trump se desgaste con sus propias amenazas. Porque cada vez que él promete algo extremo y no lo concreta, su amenaza se vuelve menos temible. Cada vez que él grita, vamos a romperlo todo, y al final no pasa, queda expuesto. Y mientras él se expone, México acumula hechos. Piensa en cómo se ve desde fuera. Trump amenaza con castigos comerciales. México sigue exportando. Trump habla del tratado como si fuera irrelevante. Las cadenas siguen integradas. Trump dice que va a aplastar a México. México sigue captando inversión. Trump describe a México como un país que se va a caer. El peso se fortalece y los flujos siguen entrando. Ese contraste, repetido una y otra vez, produce un efecto. Le quita el monopolio del relato a Estados Unidos. Y eso, históricamente, es peligrosísimo para una potencia que se acostumbró a mandar por inercia. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en la Casa Blanca. Estados Unidos necesita a México. Lo necesita para producir más barato. Lo necesita para sostener inventarios. Lo necesita para no disparar precios. Lo necesita para competir con Asia sin depender de Asia. Lo necesita para que su industria automotriz no se paralice. Lo necesita para electrodomésticos, para pantallas, para cableado, para dispositivos médicos, para componentes que nadie ve pero sin los cuales todo se detiene. Y cuando una economía depende así de su vecino, ese vecino deja de ser un problema y se convierte en un socio que tiene poder de negociación real. Por eso, cuando tú escuchas que México desplazó a China, no es un eslogan. Es una señal de reacomodo estructural. China sigue siendo enorme, pero la dinámica de riesgo cambió, y México se volvió el puente natural. Esto se nota incluso en los corredores de comercio fronterizo, que cada año manejan cifras gigantescas. Y además hay un factor que se viene encima en 2026, la revisión del USMCA-TMEC, que puede meter incertidumbre si se convierte en un espectáculo político. Ese es el próximo gran punto de presión. Y ahí es donde veremos si Washington prioriza economía real o campaña eterna. Ahora hay gente que escucha todo esto y dice, bueno, pero Trump puede apretar con seguridad. Y es cierto, esa es su carta emocional. Pero incluso ahí, México ha intentado quitarle combustible al incendio sin regalar soberanía. Cooperación operativa, coordinación en ciertos frentes, golpes internos, decomisos, extradiciones cuando corresponde, trabajo conjunto.
pero con una frase que México repite como doctrina: se coopera, no se obedece. Esa diferencia parece semántica. No lo es. Es una línea política que marca un antes y un después. Y aquí es donde el relato se vuelve más grande que México y Trump. Esto no va solo de dos gobiernos peleando. Va de un fenómeno que ya se está viendo en todo el mundo. Cada vez más países están probando dónde está el límite de Estados Unidos. Están midiendo cuánto de su poder es real y cuánto era costumbre. Y cuando descubren que el castigo ya no es automático, cuando ven que Estados Unidos tiene límites internos, económicos, políticos, el miedo empieza a bajar. Y cuando el miedo baja, el juego cambia. Por eso este momento es tan importante, porque durante décadas la relación se basó en una asimetría. Estados Unidos daba órdenes y México reaccionaba. Hoy esa dinámica está mutando hacia algo más parecido a una negociación entre dependencias mutuas. Y eso es lo que irrita a ciertos sectores en Washington, que México ya no está jugando el papel de el que pide, está jugando el papel de el que decide. Ahora, no te estoy diciendo que México ya ganó todo, ni que Estados Unidos perdió de la noche a la mañana. El poder de Estados Unidos sigue siendo enorme, pero hay algo que sí cambió, y es fundamental. La obediencia automática se rompió. Y cuando eso pasa, el mundo se reordena poco a poco. No con una guerra, no con una gran explosión, con decisiones frías, con rutas comerciales, con inversiones, con monedas, con cadenas de suministro, con hechos. Y lo más irónico de todo es que Trump, con su obsesión de dominar a México a través del miedo, terminó acelerando exactamente lo contrario. Cuando una potencia intenta aplastar a un socio del que depende, ese socio empieza a buscar margen, empieza a fortalecer industria, empieza a atraer capital, empieza a diversificar, empieza a profesionalizar su postura internacional. Y de pronto, lo que iba a ser un castigo se convierte en un incentivo para que el otro lado se ponga de pie. Hay una lección humana aquí, y por eso este tema engancha tanto. El que amenaza todo el tiempo suele estar tratando de recuperar un control que ya perdió. El que necesita gritar suele estar tapando inseguridad. Y el que responde con calma y con hechos, muchas veces, es el que está construyendo poder real. Eso es lo que estamos viendo. Si tú quieres entender qué viene después, hay 3 cosas que tienes que vigilar en las próximas semanas y meses. Primero, cómo se maneja la revisión del TMEC en 2026 y si Trump intenta usarla como show político aunque le cueste a su propia economía. Segundo, cómo evoluciona la presión sobre el dólar y si la debilidad continúa, porque eso cambia el flujo de capital y fortalece monedas como el peso. Y tercero, la narrativa de seguridad, porque ahí es donde Trump intentará recuperar la ventaja emocional, aunque en la práctica tenga límites legales, políticos y económicos muy claros. Lo que está pasando ahora es histórico, no porque sea una escena de película, sino porque es el tipo de cambio que define décadas. México no está ganando con un golpe teatral. Está ganando con integración industrial, con atracción de inversión, con una moneda fuerte y con una postura política que repite un mensaje simple: se puede colaborar sin agachar la cabeza. Y para un país que fue tratado por años como subordinado, eso ya es un terremoto. Trump quería un México dócil. Lo que está obteniendo es un México que aprendió a negociar desde el peso real. Y cuando un país aprende eso, no hay vuelta atrás. Porque la dignidad, una vez que se convierte en costumbre, ya no se negocia. Esto apenas está empezando. Y si quieres ver por qué este choque va a tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece, porque no solo afecta a México, afecta a Canadá, a China, a Europa y a la forma en que Estados Unidos intenta mandar en el siglo XXI. Entonces mira el video que te aparece en pantalla. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene con la revisión del TMEC y el reordenamiento comercial de 2026 puede cambiar todo lo que creías saber sobre quién manda de verdad. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video.